Me llamo Javier Vargas Montoya y tengo 78 años. Esta es mi historia, una historia que nunca pensé que tendría que contar, pero que ahora fluye de mis labios como el agua de un río que ha estado represado durante demasiado tiempo. Si están escuchando esto, si han encontrado su camino hasta estas palabras, les pido que se queden conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir no es solo mi dolor, sino también mi liberación. Compartan esta historia si les conmueve. Comenten si han vivido algo similar, porque sé que no soy el único padre que ha caminado por este sendero de espinas. La soledad de los viejos es un secreto que guardamos celosamente, pero hoy rompo mi silencio. La casa donde vivo la construí con estas manos que ahora tiemblan al sostener una taza de café. Cada viga, cada baldosa, cada ventana fue colocada con el sudor de mi frente y el amor infinito que sentía por Elena, mi difunta esposa, y por Mateo, nuestro único hijo. Es una casa modesta en las afueras de Segovia, donde las calles empedradas susurran historias de siglos pasados, y donde el acueducto romano se alza como un testigo silencioso del paso del tiempo. Desde mi ventana puedo ver cómo las cigüeñas han hecho sus nidos en los campanarios de la iglesia de San Millán, y cada primavera regresan, fieles a su hogar, algo que mi propio hijo parece haber olvidado hacer. Los muros de esta casa están impregnados de recuerdos que se han vuelto tanto mi consuelo como mi tormento. En la cocina, el azulejo desportillado cerca del fogón todavía guarda la mancha de cuando Elena derramó el puchero mientras reía por uno de mis chistes malos, esos que solo ella encontraba graciosos. El comedor conserva las marcas en la madera, donde Mateo, cuando tenía 7 años, talló sus iniciales con un cuchillo de mantequilla mientras yo fingía no darme cuenta, secretamente orgulloso de su determinación infantil. Cada habitación es un museo de momentos que ya no volverán, y yo soy el único visitante que queda, deambulando por los pasillos como un fantasma que aún no ha aceptado que su tiempo ha pasado. El silencio se ha convertido en mi compañero más constante desde que Elena murió hace 5 años. Es un silencio particular, diferente al silencio pacífico de una tarde de verano o al silencio contemplativo de una iglesia. Es el silencio de la ausencia, pesado y denso, que se asienta sobre los muebles como una capa de polvo invisible. Solo lo rompe el tic-tac del reloj de péndulo que perteneció a mi padre. Ese sonido metronómico que antes marcaba el ritmo de una vida plena y ahora cuenta los segundos de mi soledad. A veces, cuando el viento sopla fuerte desde la sierra, las ventanas crujen y por un momento, solo por un momento, puedo imaginar que es Elena abriendo la puerta, que va a entrar con su delantal floreado y su sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros de mi alma. Mateo solía visitarme los domingos después de que Elena se fue. Al principio venía cada semana, luego cada 2, después una vez al mes, y finalmente sus visitas se volvieron tan escasas como la lluvia en agosto. Siempre tenía una excusa preparada, pulida como las mentiras que uno ensaya frente al espejo. Los negocios en Madrid lo consumían, decía. La empresa estaba en un momento crítico de expansión. Los inversores extranjeros requerían su atención constante. Yo asentía y sonreía, tragándome mi decepción, como si fuera una medicina amarga pero necesaria. Le preparaba su plato favorito, ese guiso de judiones de la granja que Elena le hacía cuando era niño, y lo guardaba en la nevera cuando llamaba a última hora para cancelar. A veces me lo comía yo solo durante varios días, cada bocado sabiendo a promesas rotas. La mañana en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Me levanté con el canto del gallo del vecino,
ese maldito animal que no entiende que ya nadie en el barrio necesita despertarse al alba para trabajar el campo. Me preparé mi café solo, sin azúcar, como me lo tomo desde que el médico me advirtió sobre mi diabetes. Me senté en el porche trasero, donde Elena había plantado rosales que ahora crecen salvajes y desordenados, como niños sin madre. Fue entonces cuando sentí el primer dolor, una punzada aguda en el pecho que me robó el aliento y me hizo soltar la taza, que se estrelló contra las baldosas con un sonido que pareció resonar en todo el valle. No era la primera vez que sentía esa opresión en el pecho, pero esta vez fue diferente. Era como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón, exprimiendo la vida de él gota a gota. Logré llegar al teléfono y llamar a emergencias. El viaje en ambulancia es un borrón de sirenas y voces preocupadas, de máscaras de oxígeno y el olor antiséptico que tienen todos los hospitales del mundo. Recuerdo pensar mientras las luces del techo pasaban sobre mí como nubes veloces, que si moría en ese momento, Mateo probablemente no llegaría a tiempo para el funeral. El diagnóstico llegó después de 3 días de pruebas que me dejaron más exhausto que 40 años de trabajo manual. Insuficiencia cardíaca congestiva, dijeron los médicos con esa solemnidad que reservan para las malas noticias. Mi corazón, ese órgano que había latido fielmente durante casi 8 décadas, que había acelerado con el primer beso de Elena, que había saltado de alegría cuando nació Mateo, ahora estaba fallando. Era tratable, me aseguraron, pero requeriría medicación de por vida. Me entregaron una receta con nombres de medicamentos que sonaban más a conjuros que a medicina: Carvedilol, furosemida, enalapril. El precio mensual de mantenerme vivo ascendía a 400 euros, una suma que para alguien con mi pensión miserable representaba elegir entre vivir o comer. Llamé a Mateo desde el hospital. Su secretaria me puso en espera durante 15 minutos durante los cuales escuché una versión instrumental de La Macarena en bucle, una tortura que parecía diseñada específicamente para quebrar el espíritu de los ancianos. Cuando finalmente se puso al teléfono, su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro planeta y no desde Madrid, a apenas 1 hora en tren de alta velocidad. «Papá, ¿qué pasa? Estoy en medio de una reunión importante», dijo, y pude escuchar el tecleo de un ordenador de fondo, el murmullo de otras voces. Siempre estaba en medio de algo importante. Mi hijo, siempre con un pie fuera de la puerta, incluso cuando hablaba conmigo. Le expliqué sobre mi corazón, sobre los medicamentos, sobre el costo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No el silencio de la preocupación, sino el silencio del cálculo, como cuando uno hace cuentas mentales en el supermercado. «Papá», dijo finalmente, con ese tono condescendiente que había perfeccionado en sus años de ejecutivo, «ya hemos hablado de esto. Tienes que aprender a administrar mejor tu pensión. No puedo estar sacándote de apuros cada vez que tienes un gasto imprevisto». ¿Un gasto imprevisto? Mi corazón fallando era para él un gasto imprevisto, como si fuera una lavadora rota o una gotera en el techo. Traté de explicarle que no era un capricho, que era literalmente una cuestión de vida o muerte, pero él ya había pasado a su siguiente sugerencia, entregada con la fría eficiencia de quien ha resuelto un problema molesto. «Si necesitas dinero, vende la casa. Es demasiado grande para ti solo de todos modos. Podrías mudarte a una residencia. Estarías mejor cuidado». Vender la casa. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. La casa que construí, tabla por tabla, clavo por clavo. La casa donde creció, donde dio sus primeros pasos, donde Elena y yo envejecimos juntos. La casa que era mi único vínculo tangible con una vida que había tenido sentido.
«Tengo que irme, papá. Hablamos luego», dijo, y colgó antes de que pudiera responder, dejándome solo con el pitido de la línea muerta y el peso aplastante de su indiferencia. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el salón, mirando las fotografías familiares que cubrían la repisa de la chimenea. Ahí estaba Mateo en su primera comunión, con ese traje blanco que Elena había cosido a mano porque no teníamos dinero para comprar uno. Ahí estaba en su graduación universitaria, yo con mi único traje bueno, y Elena con el vestido que se ponía para las bodas. Habíamos vendido el coche para pagar su último año de universidad. Pero en la foto sonreíamos como si fuéramos los padres más ricos del mundo. Y ahí estaba en la inauguración de su empresa, ya convertido en ese extraño con corbata cara que apenas reconocía, mientras yo aplaudía en segunda fila, invisible ya para todos, menos para Elena, que apretaba mi mano como diciendo: «Lo logramos, Javier. Nuestro hijo lo logró». Los días siguientes los pasé en una especie de limbo, moviéndome por la casa como un sonámbulo. La receta seguía sobre la mesa de la cocina, acusándome con su presencia. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía esa punzada en el pecho y no sabía si era mi corazón enfermo o mi corazón roto. Los vecinos empezaron a notarlo. Carmen, la del segundo, me trajo un Tupperware con lentejas, porque los hombres solos no saben cocinar, dijo, aunque ambos sabíamos que era porque había visto la ambulancia y se había enterado de mi situación. José, el del bar de la esquina, empezó a no cobrarme el café de las mañanas, fingiendo que se le olvidaba, aunque su memoria para las deudas era legendaria en el barrio. Fue entonces cuando empecé a hacer cuentas, esas cuentas desesperadas que hacen los pobres cuando intentan estirar el dinero como si fuera plastilina. Si no encendía la calefacción, si comía solo una vez al día, si cancelaba el teléfono, quizás, solo quizás, podría comprar los medicamentos un mes. Pero, ¿y el siguiente? ¿Y el siguiente? La aritmética de la pobreza no admite milagros, y los números no mentían. Sin ayuda. Sin la ayuda de mi hijo, estaba sentenciado. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles en el estudio, buscando quizás algún bono o cuenta olvidada que pudiera salvarme, encontré algo que había olvidado que existía. Era una libreta de ahorros del Banco de Castilla, con su cubierta de cuero marrón desgastada por los años. La abrí y ahí, en la página amarillenta, estaba el registro de todos nuestros ahorros, Elena y míos, acumulados céntimo a céntimo durante 30 años de matrimonio. Y ahí también, con fecha del 15 de marzo de 2005, estaba el registro de la retirada. 50.000 euros, casi todos nuestros ahorros retirados de un solo golpe. Recordé ese día con una claridad que me sorprendió. Mateo había venido a casa, nervioso y emocionado. Tenía una oportunidad, decía, una oportunidad única de invertir en un negocio que lo cambiaría todo. Necesitaba capital inicial, y los bancos no confiaban en un joven sin experiencia. Elena y yo nos miramos, y en esa mirada se dijeron todas las palabras que no hacían falta pronunciar. Era nuestro hijo, nuestra sangre, nuestro futuro. Le dimos el dinero esa misma tarde, y él nos abrazó con lágrimas en los ojos, prometiendo que cuando el negocio prosperara, nunca nos faltaría nada. Seréis los padres más orgullosos y mejor cuidados de toda Segovia, había dicho. Y nosotros le creímos porque, ¿qué padres no creen en las promesas de sus hijos? El negocio prosperó, vaya si prosperó. Mateo se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de su generación, con oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia. Su foto aparecía regularmente en las revistas de negocios, siempre con esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado para las cámaras. Su casa en La Moraleja costaba más de lo que yo ganaría en 10 vidas. Sus hijos, mis nietos a los que apenas conocía,
iban a colegios privados donde la mensualidad equivalía a mi pensión anual. Y mientras tanto, yo estaba aquí, en la casa que amenazaba con venderme, contando céntimos para comprar medicinas que me mantendrían vivo. La ironía no se me escapaba. El dinero que le había dado para empezar su imperio era el dinero que ahora necesitaba para sobrevivir, y él no estaba dispuesto a devolvérmelo, ni siquiera una fracción. Era como esas historias que cuentan los viejos en el bar, sobre hijos ingratos y padres olvidados, excepto que esta vez el viejo de la historia era yo. Esa noche volví a llamar a Mateo. Esta vez no me puso en espera su secretaria. Contestó directamente, probablemente porque era tarde y estaba en casa. Podía escuchar el sonido de un programa de televisión de fondo, risas enlatadas de alguna comedia americana. «Papá, ¿otra vez con lo mismo?», dijo antes de que pudiera hablar. «Ya te dije que vendas la casa. No es mi responsabilidad mantenerte. Yo tengo mi propia familia, mis propios gastos». «Mateo», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «¿Recuerdas cuando te di el dinero para tu negocio? ¿Recuerdas lo que prometiste?». Hubo un silencio y luego una risa. No una risa alegre, sino una risa incómoda. La risa de alguien a quien han pillado en falta, pero que no piensa admitirlo. Eso fue hace casi 20 años, papá. Era un préstamo de padres a hijo, no un contrato. No puedes chantajearme emocionalmente con algo que pasó hace tanto tiempo. No es chantaje, le dije, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi pecho. Una rabia que había estado fermentando durante años. Es justicia. Te di todo lo que tenía, y ahora que necesito una fracción de eso para no morirme, ¿me das la espalda? «No seas dramático», respondió, y pude imaginar su gesto de desdén, ese gesto que ponía cuando algo le resultaba inconveniente. «Nadie se va a morir. Hay programas sociales, ayudas del gobierno. Investiga eso en lugar de estar llamándome para pedirme dinero como un mendigo. Como un mendigo». Las palabras se clavaron en mí como cuchillos. Yo, que había trabajado desde los 14 años, que había construido casas con mis manos, que había criado a un hijo dándole todo lo que nunca tuve, reducido a un mendigo en la mente de mi propio hijo. «No soy un mendigo», le dije, y mi voz tembló no de debilidad, sino de una furia que no sabía que aún podía sentir. «Soy tu padre». «Y yo soy un hombre ocupado», respondió. «Mira, papá, te quiero, pero no puedo resolver todos tus problemas. Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Es lo que me enseñaste, ¿recuerdas? A ser independiente, a no depender de nadie». La hipocresía de sus palabras era tan evidente que casi me reí. Él, que había dependido de mí para todo, desde su primer biberón hasta el capital para su empresa, ahora me sermoneaba sobre independencia. «Mateo», empecé a decir, pero él ya había colgado, dejándome una vez más con el sonido de mi propia respiración y el tic-tac del reloj. Me quedé sentado en la oscuridad durante horas, sin encender las luces para ahorrar electricidad. Un hábito que había adquirido en las últimas semanas. La luna llena entraba por la ventana, bañando todo con una luz plateada que hacía que los muebles parecieran fantasmas de sí mismos. Pensé en Elena. ¿En qué diría si estuviera aquí? Ella siempre había sido más indulgente con Mateo. Siempre encontraba excusas para sus ausencias, para sus olvidos. «Es un hombre ocupado», decía, «pero nos quiere». «Javier, nos quiere a su manera». «Pero ¿qué manera de querer era esa que te dejaba morir solo?». Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si mi hijo me veía como un mendigo, como un problema a resolver o ignorar, entonces dejaría de mendigar, dejaría de rogar por las migajas de su mesa. Si no podía contar con el amor filial,
entonces contaría con algo más fuerte: la ley. A la mañana siguiente me levanté con un propósito que no había sentido en años. Me afeité con cuidado. Me puse mi mejor camisa, la que Elena me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Tomé el dinero que había logrado juntar para los medicamentos, 400 euros en billetes arrugados que había estado guardando en una lata de galletas, y salí de casa con paso decidido. El despacho de abogados estaba en el centro de Segovia, en una de esas calles estrechas donde los turistas se pierden buscando el acueducto. Era un edificio antiguo, con esa solemnidad que tienen los lugares donde se imparte justicia o se cobra por ella. La recepcionista, una chica joven con demasiado maquillaje y uñas pintadas de rojo, me miró con esa mezcla de lástima y desdén que los jóvenes reservan para los viejos. ¿Tiene cita?, preguntó, aunque era evidente que no la tenía. No, admití, pero necesito ver a un abogado. Es urgente. Me hizo esperar 2 horas. 2 horas durante las cuales casi me arrepentí 3 veces y me levanté para irme otras tantas. Pero cada vez que lo intentaba, recordaba la voz de Mateo llamándome mendigo. Y volvía a sentarme, aferrándome a mi rabia como a un salvavidas. Finalmente me llamaron. La abogada era una mujer de unos 30 y tantos años, con el pelo recogido en un moño severo y gafas de montura fina. Se presentó como Sofía Reyes y tenía esa eficiencia profesional de quien ha aprendido a no involucrarse emocionalmente con sus clientes. Me senté frente a ella, sintiéndome de repente muy viejo y muy fuera de lugar en ese despacho moderno con sus muebles de diseño y su olor a ambientador caro. ¿En qué puedo ayudarle, señor Vargas?, preguntó con su bolígrafo listo sobre un bloc de notas amarillo. Y entonces, como una presa que se rompe, todo salió de mí. Le conté sobre Elena, sobre la casa, sobre Mateo. Le conté sobre los 50.000 euros, sobre las promesas rotas, sobre los medicamentos que no podía pagar. Le mostré la libreta de ahorros, las fotografías que había traído sin saber muy bien por qué, los recortes de periódico donde aparecía Mateo, inaugurando su nueva sede empresarial. Hablé durante media hora sin parar, y ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su rostro manteniendo esa neutralidad profesional que deben enseñar en la Facultad de Derecho. Cuando terminé, me sentía vacío, como si hubiera vomitado algo que llevaba años pudriéndose en mi interior. Sofía se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto muy humano que rompió momentáneamente su fachada profesional. «Señor Vargas», dijo lentamente, «entiendo su situación, y créame que la lamento, pero debo ser honesta con usted. Legalmente, es muy difícil reclamar un préstamo familiar después de tanto tiempo, especialmente si no hay documentación que lo respalde». Sentí como la esperanza que había empezado a crecer en mi pecho se marchitaba. Por supuesto. ¿Qué esperaba? Que la justicia fuera justa, que el mundo funcionara según las reglas del honor y la decencia que me habían enseñado de niño. Entonces no hay nada que hacer, dije, y empecé a levantarme. «Espere», dijo ella, y había algo diferente en su voz. Algo que no era solo profesionalismo. No he dicho que no haya nada que hacer. He dicho que es difícil, no imposible. Siéntese, por favor. Me volví a sentar y ella continuó. En España existe la obligación legal de alimentos entre parientes. Los hijos tienen la obligación legal de proporcionar sustento a sus padres cuando éstos lo necesitan y ellos tienen medios para hacerlo. No es caridad, señor Vargas, es la ley. Pero él dice que no tiene por qué mantenerme, protesté. Lo que él diga es irrelevante si la ley dice lo contrario, respondió Sofía, y había un brillo en sus ojos que no estaba ahí antes. Además, ese préstamo que usted le hizo
Podríamos argumentar que no fue un regalo, sino un préstamo familiar, con la expectativa razonable de reciprocidad, especialmente considerando las promesas verbales que él hizo. Pero no tengo pruebas de esas promesas, dije, sintiendo de nuevo esa sensación de derrota que se había vuelto tan familiar. Las pruebas no son solo documentos, señor Vargas. Su testimonio es prueba. La libreta de ahorros es prueba. El éxito empresarial de su hijo, que comenzó justo después de recibir ese dinero, es prueba circunstancial. Y lo más importante, se inclinó hacia adelante. Y por primera vez vi compasión genuina en sus ojos. La necesidad médica documentada y la capacidad económica demostrable de su hijo son pruebas irrefutables de que él debe y puede ayudarle. Nos quedamos en silencio por un momento y luego ella añadió: «Señor Vargas, ¿puedo preguntarle algo personal?». Asentí. «¿Por qué ha esperado tanto? ¿Por qué ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa y tuve que pensar antes de responder. «Porque», dije finalmente, «toda mi vida he creído que el amor de un hijo por su padre debería ser suficiente, que no debería necesitar la ley para que mi hijo me cuidara. Pero ahora entiendo que el amor sin acciones es solo una palabra bonita. Y las palabras bonitas no pagan las medicinas». Sofía asintió lentamente y luego hizo algo que no esperaba. Se levantó, fue hasta un archivador y sacó unos formularios. «Normalmente cobramos una consulta inicial de 200 euros», dijo mientras volvía a sentarse. «Pero voy a hacer una excepción. Usted me paga cuando ganemos el caso». La miré sorprendido. «¿Por qué haría eso?». Se encogió de hombros, pero vi que sus ojos se habían humedecido ligeramente. «Porque mi abuelo murió solo en una residencia, mientras mi tío conducía un Mercedes. Porque hay injusticias que la ley puede remediar, y esta es una de ellas. Y porque», añadió con una pequeña sonrisa, «me gusta ganar, y este caso lo vamos a ganar». Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, preparando la estrategia legal. Sofía me explicó cada paso del proceso, desde la carta de requerimiento inicial hasta la posible demanda judicial. Me advirtió que Mateo probablemente reaccionaría mal, que podría intentar manipularme emocionalmente, que incluso podría cortar todo contacto. «¿Está preparado para eso?», me preguntó. «Señora Reyes», le dije, «mi hijo ya me ha cortado de su vida en todo, menos en el nombre. Al menos ahora, si me va a tratar como un extraño, que me trate como un extraño con derechos legales». Cuando salí del despacho, el sol se estaba poniendo sobre Segovia, tiñendo el acueducto de dorado. Me sentía diferente, no más joven ni más sano, pero sí más erguido. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una víctima de las circunstancias, sino como un hombre tomando control de su destino. Esa noche, en casa, preparé una cena sencilla pero digna. Puse la mesa con el mantel bueno, el que Elena sacaba para las ocasiones especiales, y comí despacio, saboreando cada bocado. El reloj seguía con su tic-tac eterno, pero ahora no sonaba como una cuenta regresiva hacia la muerte, sino como el compás de una nueva melodía, una que yo mismo estaba componiendo. El teléfono sonó mientras lavaba los platos. Era Mateo. Por un momento consideré no contestar, pero luego pensé que quizás, solo quizás, había recapacitado. «Papá», su voz sonaba diferente, más suave. «He estado pensando en nuestra conversación. Mi corazón, ese órgano traicionero, dio un salto de esperanza». «¿Sí? Sí, creo que tienes razón en una cosa. La casa es demasiado grande para ti. He estado mirando residencias y hay una muy buena en las afueras de Madrid. No es cara y estarías bien atendido. Puedo ayudarte con el papeleo para vender la casa».
La esperanza murió tan rápido como había nacido. No había recapacitado. Había encontrado una manera más eficiente de deshacerse del problema. Mateo, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, no voy a vender la casa. Papá, no seas terco, es por tu bien. No, Mateo, es por tu bien. Sin la casa que vender, soy solo un padre enfermo que necesita medicinas. Un problema sin solución fácil. No sé de qué hablas, dijo, pero había una nota de irritación en su voz. Hablo de que he tomado una decisión. Si no puedes o no quieres ayudarme por amor, entonces la ley tendrá que intervenir. ¿La ley? ¿De qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco? No, hijo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente cuerdo. Buenas noches, Mateo. Colgué antes de que pudiera responder y apagué el teléfono. Sabía que volvería a llamar. Probablemente varias veces, pero esta noche no quería escuchar más excusas, más justificaciones, más maneras creativas de decirme que mi vida no valía 400 euros al mes para él. Me senté en el porche trasero, donde los rosales de Elena crecían salvajes bajo la luz de la luna. El aire nocturno era fresco y podía oler el jazmín del jardín vecino mezclándose con el aroma a tierra húmeda. Cerré los ojos y por un momento pude sentir a Elena sentada a mi lado, su mano en la mía, su voz susurrándome que había hecho lo correcto. No es venganza, le dije al fantasma de mi esposa. Es supervivencia. Y en algún lugar de la noche, entre el canto de los grillos y el susurro del viento, pude jurar que la escuché responder: «Lo sé, mi amor, lo sé». Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Era como la quietud antes de la tormenta, ese momento de suspensión cuando el aire se vuelve denso y los pájaros dejan de cantar. Seguí con mis rutinas, el café matutino, el paseo hasta la plaza para comprar el pan, las tardes sentado en el banco del parque donde los viejos del barrio nos reuníamos para quejarnos del mundo moderno y recordar tiempos que probablemente nunca fueron tan buenos como los pintábamos. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el anciano derrotado que mendigaba la atención de su hijo. Había una chispa de algo, tal vez dignidad, tal vez simple terquedad senil, que me mantenía erguido. Los vecinos lo notaron. «Te veo mejor, Javier», me dijo Carmen una mañana. «Tienes mejor color». No le dije que el color no venía de la salud, sino de la determinación, que es a veces la mejor medicina para un corazón cansado. Sofía me llamó al tercer día. La carta de requerimiento estaba lista. Era un documento formal, redactado en ese lenguaje legal que convierte las emociones en párrafos numerados y el dolor en cláusulas jurídicas. Pero entre toda esa jerga legal, el mensaje era claro. Mateo Vargas Ruiz tenía la obligación legal y moral de proporcionar apoyo económico a su padre, Javier Vargas Montoya, para cubrir sus necesidades médicas esenciales. «Necesito que venga a firmarlo», me dijo Sofía. «Y una vez enviado, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondí. Esa tarde, mientras caminaba hacia el despacho de Sofía, pasé por la iglesia de San Martín. No soy un hombre particularmente religioso. No desde que Elena murió, y Dios no me dio ninguna respuesta satisfactoria sobre por qué se la había llevado. Pero algo me hizo entrar. La iglesia estaba vacía, excepto por una mujer mayor que rezaba el rosario en los primeros bancos. Me senté al fondo, en la penumbra, y no recé exactamente, pero hablé en silencio con quien quisiera escuchar. «No pido un milagro», dije en mi mente. «Solo pido justicia, y si eso me convierte en un mal padre, entonces que así sea. Pero no moriré rogando por las migajas de amor de mi hijo». Cuando llegué al despacho, Sofía me esperaba con los documentos preparados. Me explicó una vez más el proceso. Primero se enviaría la carta certificada con acuse de recibo. Mateo tendría 15 días para responder.
Si no respondía o se negaba, procederíamos con la demanda judicial. Los jueces suelen ser comprensivos con estos casos, me aseguró. Especialmente cuando hay una necesidad médica documentada y una disparidad económica tan evidente. Firmé donde me indicó, y mi firma, temblorosa por la edad, pero firme en su intención, selló mi decisión. Sofía me miró por encima de sus gafas. Señor Vargas, quiero que sepa que esto podría ponerse desagradable. Su hijo podría intentar contraatacar. Podría alegar que usted tiene bienes que puede liquidar, como la casa. Necesitamos estar preparados. La casa es todo lo que tengo, le dije. Es mi historia, mi vida con Elena, el único lugar donde todavía puedo sentirla cerca. Si tengo que elegir entre la casa y la vida, elegiré la vida, pero no debería tener que elegir. No cuando mi hijo gasta en una cena de negocios lo que yo necesito para un mes de medicinas. Sofía asintió y guardó los documentos en una carpeta. La carta saldrá mañana por la mañana. Llegará a su hijo en 2 días. Prepárese para su reacción. No tuve que esperar mucho. Mateo debió recibir la carta un jueves por la mañana, porque a las 10:30 mi teléfono empezó a sonar con una insistencia que no había experimentado desde que Elena tuvo su infarto. No contesté las primeras 5 llamadas. En la sexta, cuando ya el sonido se había vuelto como el zumbido de una avispa furiosa, descolgué. ¿Qué coño has hecho? La voz de Mateo explotó por el auricular con tal fuerza que tuve que apartarlo de mi oreja. Me has demandado. Me has demandado. ¿Tu propio hijo? No te he demandado, respondí con una calma que no sabía que poseía. Te he enviado un requerimiento legal. Es diferente. No me vengas con tecnicismos. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Tienes idea de lo que esto significa? ¿De cómo me hace quedar? Ahí estaba, la verdadera preocupación. No era el dinero, nunca había sido el dinero. Era la imagen, la reputación, el qué dirán. El exitoso empresario Mateo Vargas, demandado por su propio padre por abandono. Los titulares se escribían solos. ¿Cómo te hace quedar? Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía. Te hace quedar como lo que eres, un hijo que no quiere pagar las medicinas de su padre enfermo. Eso no es justo, protestó, y su voz había bajado una octava, pasando de la furia a la indignación herida. Yo no te he abandonado. Te llamo, te visito cuando puedo. Me llamaste mendigo, le recordé. Me dijiste que vendiera mi casa antes que pedirte ayuda. Estaba estresado, no lo decía en serio. Papá, por favor, retira esto. Podemos hablarlo como familia. ¿Familia? Casi me río. Mateo, dejamos de ser familia el día que decidiste que tu padre era un inconveniente en tu vida perfecta. Eso no es verdad. Te quiero, papá, pero no puedes chantajearme así. No es chantaje, es la ley. Tu abogado te lo explicará mejor que yo. Hubo un silencio al otro lado, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era mi hijo, era el tiburón empresarial que había visto en las revistas. Si sigues adelante con esto, no volverás a verme, ni a mí, ni a tus nietos. Será como si hubieras muerto para nosotros. El dolor que sentí fue físico, una puñalada en ese corazón ya debilitado. Mis nietos, Pablo y Lucía, a los que apenas conocía pero cuyas fotos guardaba como tesoros. La amenaza era cruel y efectiva, diseñada para hacerme retroceder. El Javier de hace unos meses habría cedido, habría rogado perdón, habría aceptado cualquier migaja con tal de mantener la ilusión de una familia. Pero ese Javier había muerto en una cama de hospital, solo y asustado, mientras su hijo lo llamaba mendigo por teléfono. Mateo, dije, y mi voz sonó extrañamente serena. Ya soy como si hubiera muerto para vosotros. La diferencia es que ahora, al menos,
Podré pagar las medicinas para retrasar la muerte real. Habla con tu abogado. El mío se llama Sofía Reyes, por si necesitas el contacto. Papá, no hagas esto. Por favor. Era la primera vez en años que lo escuchaba decir, por favor. Y por un momento, solo por un momento, vi al niño que había sido el que venía corriendo a mis brazos cuando se caía de la bicicleta, el que me miraba como si yo fuera el hombre más fuerte y sabio del mundo. Pero ese niño había desaparecido hace mucho tiempo, devorado por el hombre ambicioso en que se había convertido. Ya está hecho. Mateo, tienes 15 días para responder. Colgué y apagué el teléfono. Me temblaban las manos y tuve que sentarme porque las piernas no me sostenían. Había cruzado un puente y lo había quemado tras de mí. No había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un bombardeo constante. Cuando vio que no contestaba el teléfono, Mateo empezó a enviar mensajes. Primero furiosos. Esto no quedará así, te arrepentirás. Eres un viejo amargado. Luego manipuladores. Mamá estaría decepcionada. Estás destruyendo la familia. Los niños preguntarán por qué el abuelo nos odia. Finalmente, desesperados. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene que ser por la vía legal. Dame tiempo para pensarlo. No respondí a ninguno. Cada mensaje era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si hubiera mostrado esta energía, esta dedicación, para ayudarme cuando se lo pedí por las buenas, nada de esto habría sido necesario. Una tarde, mientras regaba los rosales de Elena con la manguera vieja, que perdía agua por 3 sitios diferentes, apareció un coche que no reconocí. Era un Mercedes negro, de esos que cuestan más que mi casa, y de él bajó una mujer que tardé un momento en reconocer. Teresa, la esposa de Mateo. Teresa siempre me había parecido un decorado más en la vida perfecta de mi hijo. Rubia teñida, delgada hasta el punto de parecer frágil, siempre vestida como si fuera una revista de moda, incluso para ir al supermercado. Nunca habíamos tenido una conversación real más allá de los cumplidos educados en las escasas reuniones familiares. Se acercó con cuidado, como si el jardín fuera un campo minado, sus tacones hundiéndose en la tierra húmeda. Javier, dijo, y fue extraño escuchar mi nombre en su boca. Generalmente me llamaba papá, con esa falsedad que se nota a kilómetros. Teresa, respondí, sin dejar de regar. ¿Mateo te manda de emisaria? Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Está muy alterado. No come, no duerme. Esto lo está destruyendo. ¡Qué curioso!, dije, moviendo la manguera hacia un rosal particularmente seco. A mí también me está destruyendo no poder pagar mis medicinas, pero eso no parece quitarle el sueño. Se acercó más y pude oler su perfume caro, ese tipo de fragancia que cuesta más que mi pensión mensual. Javier, por favor, sé que Mateo no ha sido el mejor hijo, pero esto, una demanda, es demasiado. ¿Sabes cuánto necesito al mes para mis medicinas?, le pregunté, finalmente mirándola a los ojos. Negó con la cabeza. 400 euros, lo que ustedes gastan en una cena en uno de esos restaurantes con estrellas Michelin. Y tu marido prefiere verme muerto antes que darme eso. Eso no es verdad, protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces, ¿por qué estás aquí tú y no él? ¿Por qué manda a su esposa a hacer el trabajo sucio? Teresa se quedó callada, y en ese silencio vi algo que no esperaba: comprensión. Por un momento, la máscara de esposa perfecta se resquebrajó, y vi a una mujer cansada, quizás tan atrapada en su papel como yo en el mío. Los niños preguntan por usted, dijo finalmente, cambiando de táctica. Pablo especialmente, dice que quiere conocer mejor a su abuelo. Era un golpe bajo, y ambos lo sabíamos. Mis nietos eran mi punto débil.
los daños colaterales de esta guerra entre padre e hijo. Dile a Pablo que su abuelo lo quiere mucho, dije, volviendo a concentrarme en los rosales, y que cuando sea mayor, espero que trate a su padre mejor de lo que su padre me trata a mí. Teresa suspiró y se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar al coche se detuvo. Javier, dijo sin volverse, para lo que vale, creo que tiene razón. Mateo debería ayudarle. Yo lo he intentado convencer. Pero es terco como una mula. Como su padre, dije con una sonrisa amarga. Como su padre, repitió ella, y esta vez sí se volvió y me miró. Pero usted es terco por supervivencia. Él es terco por orgullo. Hay una diferencia. Se fue, dejando sus tacones caros marcados en mi jardín como evidencia de su visita. Esa noche, mientras cenaba solo como siempre, pensé en Teresa y en las prisiones que todos construimos para nosotros mismos. La de ella era dorada, la mía era de ladrillos y mortero, pero ambas eran prisiones al fin y al cabo. El plazo de 15 días llegó a su fin un martes lluvioso. Sofía me llamó temprano. No ha habido respuesta oficial, me informó. Procederemos con la demanda. ¿Sigue queriendo continuar? Sí, dije sin dudar. Bien, necesitaré que venga a firmar más documentos. Y Javier, añadió, usando mi nombre por primera vez, quiero que sepa que he investigado un poco más. Su hijo facturó el año pasado más de 3 millones de euros. Gasta más en el mantenimiento de su yate que lo que usted necesita para todo un año de medicinas. ¿Tiene un yate?, pregunté, aunque no sé por qué me sorprendía. Un Sunseeker de 40 pies. Lo tiene amarrado en Puerto Banús. Se llama Nuevo Horizonte. Me reí, una risa seca y sin alegría. Nuevo Horizonte. ¡Qué apropiado! Mientras su padre se muere mirando el viejo horizonte desde una casa que se cae a pedazos. «Es obsceno», dijo Sofía, y había una rabia genuina en su voz que me conmovió. Pero también es útil para nuestro caso. Demuestra claramente que tiene medios más que suficientes para cumplir con su obligación filial. Esa tarde fui al cementerio a visitar a Elena. No lo había hecho en semanas, demasiado deprimido y débil para hacer el viaje. Su tumba estaba descuidada, las flores que había dejado la última vez convertidas en tallos secos. Me arrodillé con dificultad y empecé a limpiar, quitando las hojas muertas, arreglando las flores nuevas que había comprado con parte del dinero que había reservado para las medicinas. He demandado a nuestro hijo. Elena, le dije a la lápida de mármol. Sé que no lo aprobarías. Siempre decías que la familia debe resolver sus problemas en casa, no en los tribunales. Pero es que ya no tenemos casa, mi amor. La familia que construimos se derrumbó cuando te fuiste. El viento sopló entre los cipreses del cementerio y algunas gotas de lluvia empezaron a caer. Me quedé allí, bajo la lluvia que se intensificaba, hablándole a mi esposa muerta sobre el hijo que habíamos criado y el extraño en que se había convertido. ¿Recuerdas cuando nació?, continué, ajeno al agua que empapaba mi ropa. Dijiste que era perfecto, que sería un gran hombre. Tenías razón en lo segundo, supongo. Es un gran hombre de negocios. Solo que se le olvidó ser un buen hijo en el proceso. Una mano tocó mi hombro, sobresaltándome. Era el sepulturero, un hombre mayor que yo conocía de vista. «Don Javier, se va a coger una pulmonía. Venga, lo llevo a casa en mi coche». Me dejé llevar, demasiado cansado y mojado para protestar. En el coche, el sepulturero, que se llamaba Miguel, me miró de reojo. «Perdone que me meta, pero lo he oído hablar. Lo de su hijo. Es una vergüenza. ¿Cómo sabe? Pueblo pequeño, don Javier. Todo se sabe. Y déjeme decirle algo. Está haciendo lo correcto. Mi padre decía que hay que enseñar a los hijos a ser hombres de bien. Y a veces esas lecciones llegan tarde, pero más vale tarde que nunca. Me dejó en la puerta de mi casa,
rechazando el dinero que intenté darle por la gasolina. Los viejos tenemos que cuidarnos entre nosotros, dijo antes de irse, porque está claro que los jóvenes no lo van a hacer. Esa noche desarrollé fiebre, consecuencia de mi estúpida estadía bajo la lluvia. Me acosté temblando, sudando frío, preguntándome si esta sería la manera en que moriría. Solo, enfermo, en una cama con sábanas que no había cambiado en semanas porque el esfuerzo de lavarlas era demasiado. Pero no morí. Me desperté a la mañana siguiente débil pero vivo, como si mi cuerpo terco se negara a darle a Mateo la satisfacción de resolver el problema de manera natural. Me preparé un té con limón y miel, la receta de Elena para todos los males, y me senté a esperar. La demanda fue presentada oficialmente esa semana. Sofía me mantuvo informado de cada paso, cada documento presentado, cada movimiento legal. Era como ver una partida de ajedrez donde las piezas eran párrafos legales y las jugadas se medían en sellos oficiales. Mateo contrató, por supuesto, al bufete de abogados más caro de Madrid. Su respuesta a la demanda fue un documento de 50 páginas que básicamente decía que yo era un viejo codicioso tratando de aprovecharse del éxito de su hijo. Alegaban que la casa era un activo que podía liquidar, que mi situación no era tan grave como la pintaba, que el dinero dado hace 20 años había sido un regalo, no un préstamo. Es lo que esperábamos, me dijo Sofía cuando nos reunimos para revisar la respuesta. Están tirando todo a ver qué se pega, pero no tienen base legal sólida. La obligación de alimentos entre parientes es clara en el Código Civil. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora esperamos la fecha del juicio. Podría ser en 2 o 3 meses. Mientras tanto, me miró por encima de sus gafas. Necesita cuidarse. Necesita estar vivo y lo suficientemente sano para presentarse en el juicio. No le daré ese gusto, dije, refiriéndome a Mateo. Viviré aunque sea por pura terquedad. Sofía sonrió, esa sonrisa que había empezado a apreciar en nuestras reuniones. Esa es la actitud. Y Javier, quiero que sepa algo. He hablado con algunos colegas. Su caso ha generado interés. No es el único padre en esta situación, y si ganamos, podríamos sentar un precedente importante. No quiero ser famoso, protesté. No se trata de fama, se trata de justicia, de que otros padres en su situación sepan que tienen opciones, que no tienen que morir en silencio mientras sus hijos cuentan su dinero. Esa noche, mientras cenaba una sopa de sobre porque no tenía energía para cocinar nada más elaborado, el teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contesté de todos modos. ¿Abuelo? Una voz joven, insegura. Mi corazón dio un vuelco. ¿Pablo? Sí, soy yo. Mamá no sabe que estoy llamando. Papá tampoco. Pero quería saber si estás bien. Tuve que sentarme. Mi nieto, al que había visto por última vez hace 2 años, cuando todavía era un niño, ahora sonaba como un adolescente, con la voz quebrándose entre tonos. Estoy bien, Pablo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Abuelo, ¿por qué papá está tan enfadado contigo? No nos quiere decir, pero lo escuché hablando con mamá. Dijo que lo habías traicionado. ¿Cómo explicarle a un chico de 15 años que su padre, su héroe, era capaz de dejar morir a su propio padre por orgullo y avaricia? Es complicado, Pablo. Los adultos a veces tenemos desacuerdos. Pero es más que eso, ¿verdad? Escuché algo sobre un juicio. Suspiré. Tu padre y yo tenemos diferentes opiniones sobre las obligaciones familiares. Pero eso no cambia lo que siento por ti y por tu hermana. Los quiero mucho. Yo también te quiero, abuelo. Y Lucía también, aunque es muy pequeña para entender. Abuelo, ¿estás enfermo? Papá dijo algo sobre medicinas. Un poco, pero no te preocupes. Los viejos somos duros. Hubo un silencio y luego, abuelo, tengo dinero ahorrado, de mis cumpleaños y navidades.
Son como 1.000 euros. ¿Te sirve para las medicinas? Tuve que taparme la boca para ahogar un sollozo. Este niño que apenas conocía, estaba ofreciendo sus ahorros mientras su padre, con millones en el banco, me negaba lo básico. Pablo, mi niño, guarda tu dinero. Pero el hecho de que lo ofrezcas, eso vale más que todo el oro del mundo. Tengo que colgar, dijo apresuradamente. Creo que viene alguien. Abuelo, te quiero. No te mueras, ¿vale? Vale, prometí. No me muero. Colgó y me quedé sentado en la oscuridad, llorando como no había llorado desde el funeral de Elena. Lloraba por el nieto que apenas conocía pero que tenía más corazón que su padre, por la familia que pudo haber sido, por los años perdidos en un orgullo estúpido que ahora parecía tan insignificante. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras esperábamos la fecha del juicio. Mi salud precaria sin los medicamentos adecuados se deterioraba lentamente, como una casa abandonada que se derrumba tabla por tabla. Había días buenos, cuando podía levantarme y hacer mis tareas cotidianas, y días malos, cuando el simple acto de respirar requería un esfuerzo consciente. Sofía había conseguido que un médico amigo me viera gratis y me diera muestras de medicamentos cuando podía, pero todos sabíamos que era un parche temporal en una herida que necesitaba cirugía. Una mañana de abril, cuando los almendros estaban en flor y Segovia se llenaba de turistas con sus cámaras y sus mapas, recibí la notificación oficial. El juicio sería el 15 de mayo, a las 10 de la mañana, en el juzgado de primera instancia número 3 de Segovia. La fecha quedó marcada en mi calendario con un círculo rojo, como si fuera el día de mi propia ejecución o resurrección. Aún no estaba seguro de cuál. Sofía vino a mi casa para preparar mi testimonio. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde Elena y yo habíamos compartido miles de comidas, donde Mateo había hecho sus deberes de niño, donde habíamos celebrado cumpleaños y llorado pérdidas. Ahora era el escenario de preparación para enfrentarme a mi propio hijo en un tribunal. El juez querrá escuchar su historia, me explicó Sofía, organizando sus papeles con esa eficiencia que había llegado a admirar. No solo los hechos legales, sino la historia humana detrás. Necesito que sea honesto, pero no melodramático. Los jueces han visto de todo y pueden detectar la exageración a kilómetros. No necesito exagerar, le dije. La verdad es suficientemente triste. Practicamos durante horas. Sofía hacía de abogado contrario, lanzándome preguntas diseñadas para hacerme quedar como un padre manipulador, un viejo codicioso, un hombre que no supo administrar su vida y ahora quería vivir del éxito de su hijo. Cada pregunta era una puñalada, pero aprendí a responder con calma, con hechos, con la dignidad que me quedaba. No es verdad, señor Vargas, que usted dio ese dinero a su hijo voluntariamente, sin condiciones. Preguntaba Sofía, imitando el tono agresivo que esperábamos del abogado de Mateo. Lo di voluntariamente, sí, practicaba mi respuesta, pero no sin condiciones. La condición era implícita pero clara, que cuando yo lo necesitara, él estaría ahí, como yo estuve para él. Era un pacto de amor familiar, no un contrato comercial, pero no por eso menos válido. Una semana antes del juicio recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Mateo, un tal licenciado Bermúdez, con una voz que destilaba esa arrogancia que solo pueden permitirse quienes cobran 500 euros la hora. Señor Vargas, comenzó sin preámbulos, mi cliente está dispuesto a hacer una oferta para evitar el juicio. Una cantidad única de 10.000 euros, a cambio de que retire la demanda y firme un documento comprometiéndose a no volver a solicitar ayuda económica. 10.000 euros. Suficiente para unos meses de medicinas, pero ¿y después?
era una limosna disfrazada de generosidad, un intento de comprar mi silencio barato. No, dije simplemente. Señor Vargas, sea razonable. Un juicio es estresante, especialmente para alguien de su edad y condición. Podría no salir como espera. Licenciado Bermúdez, respondí con una calma que me sorprendió. He trabajado toda mi vida. He construido casas que seguirán en pie cuando usted y yo seamos polvo. He criado a un hijo dándole todo lo que tenía. No he llegado a los 78 años para que me asusten las palabras de un abogado caro. Nos vemos en el juicio. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero no de miedo, sino de una extraña excitación. Por primera vez en años me sentía vivo, con un propósito más allá de simplemente sobrevivir otro día. La noche antes del juicio no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y vagué por la casa como un fantasma insomne. En el estudio encontré un álbum de fotos que no había abierto en años. Ahí estaba toda nuestra historia. Mateo recién nacido en brazos de Elena, su primer día de colegio con su bata a cuadros, su primera comunión, su graduación. En cada foto, Elena y yo mirábamos con ese orgullo bobo de padres que creen que su hijo es especial, único, destinado a grandes cosas. Y lo había logrado, las grandes cosas, solo que en algún punto del camino había olvidado de dónde venía, quién lo había puesto en ese camino. O peor aún, no lo había olvidado, simplemente había decidido que no importaba. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Elena. Estaba más holgado ahora. Había perdido peso con la enfermedad y la preocupación. Me afeité con cuidado, me peiné el poco pelo que me quedaba y me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada era viejo, sí, pero no derrotado. Había una determinación en esos ojos cansados que no había visto en años. Sofía me recogió a las 9. Había insistido en llevarme ella misma para repasar los últimos detalles, dijo, aunque sospechaba que era más para asegurarse de que no me acobardara en el último momento. En el coche me dio un último consejo. Pase lo que pase, mantenga la calma, no deje que lo provoquen, la dignidad será su mejor arma. El juzgado era un edificio moderno que desentonaba con la arquitectura histórica de Segovia, todo cristal y acero, donde debería haber piedra y historia. La sala del juicio era pequeña, austera, con esa frialdad institucional que tienen todos los lugares donde se imparte justicia. Mateo ya estaba allí cuando entramos, sentado en la mesa de la defensa con su abogado y otro hombre que no reconocí. Cuando nuestros ojos se encontraron, esperaba ver odio o al menos resentimiento, pero lo que vi fue peor, y indiferencia. Me miraba como si fuera un extraño, un problema administrativo a resolver. 20 años de amor, de sacrificio, de vida compartida, reducidos a una mirada vacía a través de una sala de juicios. El juez era una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño severo y gafas de media luna, la jueza Martínez, según la placa en su estrado. Tenía esa expresión de neutralidad profesional que deben enseñar en la escuela judicial, pero sus ojos eran amables cuando me miraron. «Buenos días», comenzó con voz clara. «Estamos aquí para el caso Vargas contra Vargas, demanda de alimentos entre parientes. Señora Reyes, puede comenzar con su exposición». Sofía se levantó y durante los siguientes 30 minutos presentó mi caso con una claridad y pasión que me conmovió. No era solo una recitación de hechos legales, era la historia de un padre que había dado todo y ahora pedía solo lo necesario para sobrevivir. Presentó evidencias: la libreta de ahorros, mis informes médicos, las recetas que no podía pagar, los estados financieros públicos de la empresa de Mateo que mostraban sus millones en beneficios. «Señoría», concluyó Sofía,
No estamos aquí pidiendo caridad. Estamos aquí exigiendo justicia. La ley es clara. Los hijos tienen la obligación de mantener a sus padres cuando éstos lo necesitan, y ellos tienen los medios. El señor Javier Vargas necesita 400 euros al mes para sus medicamentos vitales. Su hijo, Mateo Vargas, gasta más que eso en una sola comida de negocios. La desproporción es obscena y la negativa a ayudar es, francamente, inhumana. El abogado de Mateo, Bermúdez, se levantó con esa teatralidad que deben enseñar en las facultades de Derecho caras. Era un hombre de unos 40 años, trajeado impecablemente, con ese bronceado artificial que delata demasiadas horas en el solarium. Señoría, comenzó con voz melosa, mi cliente no niega el amor que siente por su padre, pero el amor no puede ser chantaje. El señor Javier Vargas tiene propiedades, tiene una casa valorada en más de 200.000 euros. Pretende vivir de su hijo, mientras se aferra a un patrimonio que podría liquidar para su manutención. Esto no es necesidad, es capricho. Sentí cómo la rabia empezaba a hervir en mi pecho, pero recordé las palabras de Sofía y mantuve la calma. La casa, mi casa, reducida a un número en un balance, como si las paredes no guardaran 50 años de memorias, como si cada habitación no fuera un capítulo de mi vida con Elena. Además, continuó Bermúdez, el dinero al que se refiere la demandante fue un regalo, dado hace casi 20 años. No hay documento que pruebe lo contrario, no hay contrato, no hay pagaré. Mi cliente ya cumplió con su obligación moral al usar ese dinero para construir un negocio exitoso, honrando así el sacrificio de sus padres. Mateo asentía mientras su abogado hablaba, con esa expresión de víctima injustamente acusada que había perfeccionado. Por un momento, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Y vi un destello de algo, culpa tal vez, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Señor Vargas, la jueza se dirigió a mí directamente. ¿Puede explicar su situación actual? Me levanté despacio, apoyándome en la mesa. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Señoría, tengo 78 años. Mi corazón está fallando. Sin medicación, los médicos me dan meses, quizás un año. Con medicación podría vivir varios años más. No son años de lujo los que pido. Son años para ver crecer a mis nietos, aunque sea de lejos. Años para cuidar la tumba de mi esposa. Años para morir con dignidad. ¿Y la casa que menciona la defensa?, preguntó la jueza. Esa casa la construí con mis propias manos, tabla por tabla, cuando Mateo era un bebé. Cada pared tiene una historia, cada habitación un recuerdo. Es donde mi esposa murió, donde prometí que la esperaría. Venderla no sería solo perder un techo, sería perder mi historia, mi identidad, todo lo que soy. Y sí, podría venderla, podría vivir unos años más con ese dinero, pero ¿por qué debería hacerlo cuando mi hijo gasta en caprichos lo que yo necesito para sobrevivir? Objeción, interrumpió Bermúdez. El demandante está apelando a las emociones, no a los hechos. Denegada, respondió la jueza secamente. El contexto emocional es relevante en casos de obligaciones familiares. Continúe, señor Vargas. No tengo mucho más que decir. Continué, mirando ahora directamente a Mateo. Solo que di a mi hijo todo lo que tenía. No solo dinero, sino amor, tiempo, vida. Lo vi crecer, lo apoyé en cada paso, celebré cada uno de sus éxitos como si fueran míos. Y ahora, cuando necesito no su caridad, sino su deber como hijo, me dice que venda mi casa, que me busque la vida, que no es su problema. Si eso no es abandono, no sé qué es. Me senté, agotado por el esfuerzo de mantenerme erguido, de hablar sin que la voz se me quebrara. Sofía puso su mano sobre la mía, un gesto de apoyo que agradecí en silencio. Señor Mateo Vargas,
La jueza se dirigió a mi hijo. ¿Quiere añadir algo? Mateo se levantó y por primera vez en mucho tiempo lo vi realmente. No al empresario exitoso, no al hijo distante, sino al hombre en que se había convertido. Había envejecido, tenía canas que no había notado antes, arrugas alrededor de los ojos. El éxito tenía un precio, al parecer. Señoría, dijo, y su voz no tenía la confianza habitual, yo quiero a mi padre. Pero él no entiende la presión bajo la que vivo, las responsabilidades que tengo. Tengo empleados que dependen de mí, inversores, una familia propia. No es tan simple como él lo pinta. ¿Cuánto facturó su empresa el año pasado?, preguntó la jueza directamente. Mateo titubeó. Unos 3 millones de euros. ¿Y sus beneficios personales? Unos 600.000 euros, pero tengo gastos. ¿Gastos más importantes que la vida de su padre? La jueza lo interrumpió. Y había un filo en su voz que no había estado antes. Mateo no respondió. No había respuesta que no lo hiciera quedar como el monstruo que quizás era. El juicio continuó durante 2 horas más. Se presentaron más evidencias, más argumentos legales, más intentos de Bermúdez de pintarme como un viejo manipulador y más refutaciones de Sofía. Pero yo ya no escuchaba realmente. Estaba cansado, más cansado de lo que había estado nunca. El simple acto de estar sentado en esa silla dura requería toda mi energía. Finalmente, la jueza anunció que se retiraría a deliberar. Teníamos que esperar en la sala contigua. Sofía me ayudó a levantarme y me llevó a un banco en el pasillo. Mateo pasó junto a nosotros sin mirar, hablando por teléfono en voz baja, probablemente con algún cliente importante que no podía esperar. Lo ha hecho muy bien, me dijo Sofía. El juez parecía receptivo. Ya no importa, respondí, y era verdad. Ya he dicho lo que tenía que decir. He mirado a mi hijo a los ojos y le he dicho la verdad. Lo que pase ahora está fuera de mis manos. Media hora después nos llamaron de vuelta. La jueza Martínez tenía esa expresión solemne que deben practicar frente al espejo. Se aclaró la garganta y comenzó a leer su veredicto. En el caso Vargas contra Vargas, este tribunal encuentra lo siguiente. La obligación de alimentos entre parientes está claramente establecida en nuestro Código Civil. El demandante ha demostrado necesidad genuina y urgente de asistencia médica. El demandado ha demostrado tener medios más que suficientes para proporcionar dicha asistencia sin que esto afecte significativamente su nivel de vida. Mi corazón, ese órgano traicionero, empezó a latir más rápido. Por lo tanto, continuó la jueza, este tribunal ordena a Mateo Vargas Ruiz a pagar a su padre, Javier Vargas Montoya, la cantidad de 500 euros mensuales para cubrir sus gastos médicos y de manutención básica. Además, deberá pagar los atrasos correspondientes a los últimos 6 meses, un total de 3.000 euros, en un plazo no mayor a 30 días. 500 euros, más de lo que había pedido. La jueza continuó. Además, considerando la evidencia presentada sobre el préstamo familiar realizado hace 20 años, que permitió al demandado iniciar su exitosa carrera empresarial, este tribunal ordena un pago único de 20.000 euros como compensación parcial por dicho préstamo, reconociendo la naturaleza implícita del acuerdo familiar y la expectativa razonable de reciprocidad. Escuché a Mateo jadear detrás de mí. Bermúdez empezó a protestar, pero la jueza lo silenció con un gesto. Este tribunal también quiere dejar constancia. La jueza me miró directamente, de que encuentra particularmente preocupante la actitud del demandado hacia su padre. Los vínculos familiares no son solo obligaciones legales, son lazos morales que definen nuestra humanidad. Señor Mateo Vargas, tiene usted éxito profesional y económico,
Pero el verdadero éxito de un hombre se mide en cómo trata a quienes lo trajeron al mundo. Espero que reflexione sobre esto. Señoría, apelaremos, dijo Bermúdez inmediatamente. Es su derecho, respondió la jueza. Pero la sentencia es ejecutiva de inmediato. El señor Mateo Vargas debe comenzar los pagos mensuales desde ya, independientemente de cualquier apelación. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Había ganado. Después de todo, había ganado. Pero mientras Sofía me abrazaba y susurraba felicitaciones en mi oído, yo miraba a mi hijo. Mateo estaba de pie, inmóvil, mirándome con una expresión que no pude descifrar. No era odio, no era tristeza. Era algo peor. Era el reconocimiento final de que ya no éramos padre e hijo, sino demandante y demandado, acreedor y deudor. Salió de la sala sin decir palabra, seguido por su abogado que murmuraba sobre estrategias de apelación. Y yo me quedé allí, victorioso y derrotado al mismo tiempo, con un cheque por venir que me mantendría vivo, pero con un hijo que había perdido para siempre. Sofía me llevó a casa en silencio. Sabía que no era momento para celebraciones. Cuando llegamos, me ayudó a entrar y se ofreció a prepararme algo de comer, pero la rechacé amablemente. Necesitaba estar solo. Me senté en el porche trasero, donde los rosales de Elena habían florecido salvajes en mi negligencia. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada que hacía que todo pareciera un sueño. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había marcado en meses. ¿Farmacia Central? Sí, soy Javier Vargas. Quería preguntar si todavía tienen mi receta archivada. Sí, la de los medicamentos del corazón. Me gustaría pasar a recogerlos mañana. Sí, todos. Por fin puedo pagarlos. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No había soñado, o al menos no recordaba haber soñado. Me desperté con el canto del gallo del vecino, ese maldito animal que ahora me parecía casi musical. Me preparé mi café, con un poco de azúcar esta vez. Al diablo con la diabetes, y me senté a esperar. El dinero llegó exactamente a los 30 días. Ni un día antes, ni un día después. Una transferencia bancaria fría e impersonal, con el concepto cumplimiento sentencia judicial. Ni una nota, ni una llamada, ni un mensaje. Solo números en una pantalla que significaban que podría vivir un poco más. Fui al banco esa misma mañana. La cajera, una chica joven que podría haber sido mi nieta, me miró con curiosidad cuando vio la cantidad. Es una herencia, mentí, porque la verdad era demasiado complicada y demasiado triste para una mañana de martes en el banco. Lo primero que hice fue ir a la farmacia. El farmacéutico, don Alberto, que me conocía desde hace años, casi lloró cuando le pedí todos mis medicamentos. Me alegro tanto, don Javier, dijo mientras preparaba las cajas. Estábamos todos preocupados por usted. Lo segundo fue pagarle a Sofía. Insistió en que no era necesario, que había acordado cobrar solo si ganábamos. Pero yo insistí más. Es una cuestión de dignidad, le dije. La misma dignidad que usted me ayudó a recuperar. Lo tercero fue contratar a un albañil para que arreglara el tejado. La casa necesitaba mantenimiento urgente que había estado posponiendo. Si iba a vivir más años, al menos viviría en una casa que no se cayera a pedazos como mi cuerpo. Con los medicamentos, mi salud mejoró notablemente. El color volvió a mi cara. Podía caminar sin quedarme sin aliento. Podía subir las escaleras sin tener que parar en cada peldaño. Los vecinos lo notaron. «Parece usted 10 años más joven, don Javier», me dijo Carmen una mañana. Pero la victoria tenía un sabor amargo. No había vuelto a saber nada de Mateo desde el juicio. Las transferencias mensuales llegaban puntuales, automatizadas probablemente, pero ni una palabra, ni una llamada, nada. Era como si hubiera muerto para él, o peor, como si nunca hubiera existido. Un día,
Unos 3 meses después del juicio, estaba podando los rosales cuando escuché un coche detenerse frente a la casa. Por un momento, mi corazón traidor esperó que fuera Mateo, que hubiera venido a hacer las paces, a intentar reconstruir algo de lo que habíamos perdido. Pero no era él, era Pablo, mi nieto. Había venido solo, en autobús desde Madrid, sin que sus padres lo supieran. «Abuelo», dijo, y había lágrimas en sus ojos. «Tenía que verte». Lo abracé, ese abrazo que no había podido darle en años, y sentí como algo roto dentro de mí empezaba a sanar. Pasamos la tarde juntos. Le enseñé la casa, le conté historias de su padre cuando era niño, le mostré las fotos que guardaba como tesoros. «Papá no habla de ti», me dijo mientras comíamos tortilla de patatas, la receta de Elena que había perfeccionado en mi soledad. «Ha prohibido mencionar tu nombre en casa, pero yo no puedo olvidarte. Eres mi abuelo. Y tú eres mi nieto», le dije. «Y eso ningún juicio, ninguna pelea, ningún orgullo puede cambiarlo». Antes de irse, me dio un abrazo largo y me susurró: «Vendré siempre que pueda, a escondidas si hace falta». «No quiero causarte problemas con tu padre», le dije. «Abuelo», respondió con una madurez que no debería tener a sus 16 años. «Mi padre eligió el dinero sobre la familia. Yo no cometeré el mismo error». Se fue cuando el sol se ponía, y me quedé en la puerta viéndolo alejarse. Ese chico valiente que había heredado el corazón que su padre había perdido en algún lugar entre los balances y las reuniones de negocios. Esa noche, sentado en el salón con mis medicamentos alineados en la mesa como soldados salvadores, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había ganado el juicio, sí. Tenía el dinero para mis medicinas, sí. Viviría más años, probablemente. Pero el precio había sido alto. Había perdido a mi hijo, aunque la verdad es que lo había perdido mucho antes del juicio. El juicio solo había hecho oficial lo que ya era realidad. Pero había ganado algo también. Había recuperado mi dignidad, mi derecho a vivir sin mendigar, mi valor como persona más allá de ser el padre de alguien. Y había descubierto que el amor puede saltarse generaciones, que mi nieto llevaba en su corazón lo que su padre había perdido. Un año después del juicio, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Los pagos mensuales seguían llegando con la puntualidad de un reloj suizo. Mi salud, aunque frágil, se mantenía estable gracias a los medicamentos. Pablo venía a visitarme una vez al mes, siempre a escondidas, siempre con historias del mundo exterior y preguntas sobre el pasado. Había empezado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para Pablo y Lucía, para cuando fueran mayores y quisieran saber de dónde venían, quién había sido su abuelo, más allá del viejo que demandó a su padre. Escribía sobre Elena, sobre los años dorados cuando éramos jóvenes y el mundo parecía lleno de promesas. Escribía sobre Mateo niño, ese niño que fue antes de que el éxito lo cambiara, porque ese niño también merecía ser recordado. Una tarde de primavera, mientras escribía sobre el día que Mateo nació, sonó el timbre. Pensé que sería el cartero o algún vendedor, pero cuando abrí, era Mateo. Estaba más delgado, más gris, más cansado. Nos miramos durante un largo momento. Dos extraños que alguna vez se habían amado. «¿Puedo pasar?», preguntó, y su voz no tenía la arrogancia de antes. Lo dejé pasar, más por curiosidad que por otra cosa. Se sentó en el sofá donde solía sentarse de niño cuando veíamos los partidos de fútbol juntos. Miró alrededor, notando los cambios. El techo reparado, las paredes recién pintadas, los medicamentos en la mesa. «La casa se ve bien», dijo finalmente. «El dinero ayuda», respondí secamente. Se estremeció. Pero continuó. «Pablo viene a verte». «Sí, lo sé, lo he sabido desde el principio. No soy tan despistado como él cree». Eso me sorprendió.
¿Y no lo has detenido? No, es lo correcto. Él te quiere y tú lo quieres a él. No tengo derecho a interponerme en eso. Nos quedamos en silencio. El reloj seguía con su tic-tac eterno, marcando los segundos de este encuentro inesperado. No he venido a pedir perdón, dijo finalmente. Sé que es tarde para eso. Y no he venido a intentar recuperar lo que perdimos, porque sé que está perdido para siempre. Solo quería verte, asegurarme de que estás bien. Estoy vivo, respondí. Gracias a un juez, no a mi hijo, pero vivo. Asintió aceptando el golpe. Mamá estaría decepcionada de mí. Sí, concordé. Lo estaría. Se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. Papá, ¿alguna vez podrás perdonarte? Completé su pregunta. Ya te he perdonado, Mateo, no por ti, sino por mí. El rencor es un veneno que solo daña a quien lo lleva. Pero perdonar no es olvidar, no es volver a como éramos antes. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar, solo se pueden aceptar. Asintió de nuevo, y vi lágrimas en sus ojos, las primeras lágrimas genuinas que le había visto en años. Te sigo queriendo, papá, a mi manera egoísta y rota, pero te quiero. Lo sé, dije, y yo te quiero a ti, al niño que fuiste, al hombre que podrías haber sido, incluso al hombre que eres, aunque no me guste. Se fue sin decir más y no ha vuelto. Los pagos siguen llegando, ahora con un concepto diferente. Para papá. No es mucho, pero es algo. Un reconocimiento quizás de que más allá de las sentencias judiciales hay lazos que ni el orgullo ni el dinero pueden cortar completamente. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas en el porche, donde Elena plantó sus rosales, puedo decir que encontré mi paz. No la paz que esperaba, no la vejez dorada rodeada de familia que había imaginado, pero paz al fin. Tengo mi casa, tengo mis medicinas, tengo las visitas secretas de Pablo, tengo mis memorias y mis recuerdos, y tengo la satisfacción de saber que, cuando llegó el momento de elegir entre morir en silencio o luchar por mi dignidad, elegí luchar. No fue bonito, no fue noble, no fue lo que Elena hubiera querido, pero fue necesario. A veces el amor debe vestirse de ley para sobrevivir. A veces los padres deben enseñar a sus hijos lecciones duras, incluso cuando esos hijos tienen 50 años y creen que ya lo saben todo. El sol se está poniendo sobre Segovia, tiñendo el acueducto de oro como lo ha hecho durante 2000 años, mucho antes de que yo naciera, mucho después de que me haya ido. Los rosales de Elena están en plena floración, salvajes y hermosos en su desorden. Pablo vendrá la próxima semana. Me ha prometido traer a Lucía si puede. La vida continúa, imperfecta pero persistente. Y yo, Javier Vargas Montoya, de 79 años ahora, sigo aquí. Contra todo pronóstico, contra la indiferencia de mi hijo, contra mi corazón débil, sigo aquí. No es la victoria que soñé, pero es la victoria que tengo. Y por ahora es suficiente. Mi historia no es única. En cada ciudad, en cada pueblo, hay padres olvidados, ancianos que dieron todo y ahora mendigan migajas de amor de hijos que están demasiado ocupados siendo exitosos para recordar de dónde vienen. A ellos les digo, no mueran en silencio, no acepten el abandono como si fuera su culpa. El amor no es solo palabras bonitas en las tarjetas de Navidad, es acción, es presencia, es, cuando es necesario, obligación legal. No me arrepiento del juicio, no me arrepiento de haber llevado a mi propio hijo ante un juez. Me arrepiento de haber esperado tanto, de haber permitido que mi dignidad se erosionara hasta casi desaparecer. Me arrepiento de no haber sido más fuerte antes, cuando Elena todavía vivía y podría haber visto que su marido no era el mendigo que su hijo veía, sino un hombre con derechos y dignidad.
El reloj sigue su tic-tac eterno. Mi corazón sigue latiendo, ayudado por las pastillas que puedo pagar gracias a una sentencia judicial. La casa sigue en pie, reparada y sólida, esperando quizás que algún día, cuando yo no esté, Pablo la habite y la llene de nueva vida, de nuevos recuerdos, de un amor que no necesite jueces para manifestarse. Pero eso será otra historia, para otro tiempo. Por ahora, esta es mi historia, la historia de cómo un padre tuvo que demandar a su hijo para poder vivir, y cómo en ese acto aparentemente cruel encontró una extraña forma de liberación. Es tarde ya. Las estrellas empiezan a aparecer sobre Segovia. Es hora de tomar mis medicamentos, esos salvadores químicos que me mantienen atado a este mundo un poco más. Los tomo con gratitud, no hacia quien los paga por obligación legal, sino hacia la vida misma, hacia cada día extra que me dan para ver crecer a Pablo, para cuidar los rosales de Elena, para terminar mis memorias. Mañana será otro día. Quizás Pablo llame. Quizás pueda caminar hasta la plaza sin cansarme. Quizás termine otro capítulo de mis memorias. Pequeñas victorias en una guerra que todos, al final, perdemos. Pero mientras tanto, mientras el corazón siga latiendo y las piernas sostengan, seguiré aquí, en mi casa, con mi dignidad recuperada y mi historia por contar. Y si alguien me pregunta si valió la pena, si volvería a hacerlo, la respuesta es sí, 1000 veces sí. Porque hay cosas peores que perder un hijo al orgullo y la avaricia. Está perder la dignidad propia, morir como un perro abandonado, mientras ese hijo cuenta sus millones. Elegí la dignidad sobre el amor condicional. Elegí la vida sobre la muerte silenciosa. Y aunque el precio fue alto, puedo mirarme al espejo cada mañana y ver a un hombre, no a un mendigo. Esta es mi verdad, mi testimonio, mi legado. No es una historia feliz, pero es mi historia. Y ahora, queridos oyentes que han llegado hasta aquí, es también vuestra. Llevadla con vosotros, compartidla si creéis que puede ayudar a alguien. Comentad si habéis vivido algo similar. Porque en el compartir nuestras historias, en el romper el silencio de los abandonados, quizás podamos construir un mundo donde los padres no tengan que demandar a sus hijos para sobrevivir, donde el amor filial no sea una transacción comercial, donde envejecer no sea sinónimo de volverse invisible. Yo soy Javier Vargas Montoya. Tengo 79 años y esta ha sido mi historia. Fin.